¿Qué hacer cuando sentimos temor en nuestra vida? Yo creo que es fácil decir, no tengo temor cuando todo está bien. Todos dijimos, no tengo temor, yo tengo fe, todo va a estar bien, pero de pronto recibimos una mala noticia o estamos en medio de un gran problema. ¿Y qué es lo primero que sentimos? Sentimos temor, sentimos angustia. Y es allí donde nosotros necesitamos aprender qué hacer cuando viene ese temor en nosotros. ¿Sabes qué? Hay muchas personas que viven en temor. Tienen temor a la muerte, tienen temor de quedarse solas, tienen temor de fracasar en su vida, tienen temor al rechazo o tienen temor al futuro, de qué va a pasar. Bueno, nosotros vivimos en un mundo de pecado, de maldad, donde pasan muchas tragedias, muchos problemas, muchas necesidades, hay guerras, hay enfermedades y estamos en medio de todo esto. Y nos va a tocar a nosotros pasar por medio de esa prueba, de esa dificultad, ¿verdad? Y es allí donde viene el temor a nuestras vidas. Pero hoy vamos a aprender qué debemos hacer cuando estemos enfrente de ese desafío, de ese problema, para que ese temor no venga a paralizarnos, a atarnos, pero que nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Dios, sigamos adelante, sabiendo de que Dios está con nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, a confiar en Él cuando estemos pasando por un gran desafío. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios dice que el temor es como un lazo que nos viene y nos ata, nos paraliza. Y el enemigo usa el temor para atarnos, para atormentarnos. Mira lo que la palabra de Dios dice en Proverbios 29:25. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Aquí miramos que el temor es como un lazo, una atadura, algo que viene a atarnos, a oprimirnos, a paralizarnos. Y de pronto ese temor nos hace ver que no hay salida, no hay solución para nuestros problemas. Y el enemigo usa el temor para atraparnos. Ahora, el que nosotros sintamos temor cuando estamos pasando por un problema, una necesidad, no es malo. No es malo sentir temor. El problema es cuando dejamos que ese temor nos ate, como dice aquí la palabra, nos paralice. Ese es el problema. Así es que hoy vamos a aprender cómo podemos nosotros vencer ese temor. Y para eso yo primero quisiera compartirte esa historia del rey Saúl. El rey Saúl, Dios lo llamó a ser rey sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel. Pero la palabra de Dios nos dice que desde que Dios lo llamó al rey Saúl para ser rey, desde que él comenzó en su reinado hasta que él murió, fue un hombre que vivió siempre atado al temor. Y yo quisiera contarte esta historia cuando él estaba enfrente del gigante Goliat. Dice la palabra del Señor que un día este hombre vino a enfrentar al pueblo de Israel. Y la palabra de Dios dice que Saúl, el rey Saúl, estaba lleno de temor. Y no solo él, pero todo el ejército tenía temor de poder ir y enfrentar a Goliat. Ellos habían permitido que el temor los paralizara. Ellos habían olvidado de que Dios les había dicho que Él pelearía por ellos y que Dios les daría la victoria. Pero en este momento el rey Saúl dejó que el temor lo paralizara. El enemigo siempre viene a usar ese temor para hacernos sentir que no podemos. Y mira lo que pasó. El rey Saúl, cuando vio a ese gigante Goliat, él dijo, no, yo no puedo ir. Yo no puedo. Y estaba lleno de temor, de ansiedad. Pero dice la palabra del Señor que vino un joven llamado David. Y David le dijo al rey Saúl, yo voy a ir y voy a enfrentar a ese gigante Goliat.
Yo voy a ir porque Dios va a pelear por nosotros. Él sabía, él había puesto toda su confianza en Dios. Y él no dejó que el temor lo paralizara, sino todo lo contrario. David dice, yo voy a ir y yo lo voy a derrotar. Y mira las palabras que dijo David cuando vio a Goliat. Dice, hoy mismo Dios te entregará en mis manos. Hoy mismo yo te cortaré la cabeza, porque la batalla es del Señor. Qué gran diferencia entre el rey Saúl y David. El rey Saúl estaba lleno de temor, de ansiedad. Él miraba el gigante Goliat y decía, no, yo no puedo enfrentar a este hombre, me va a derrotar. Mas, sin embargo, David miraba el mismo problema, el mismo hombre, el mismo gigante Goliat. Pero qué diferencia en David. David decía, la batalla es del Señor. Él decía, yo voy a destruirlo. ¿Por qué? Porque de Dios es la batalla. ¡Qué gran diferencia! Un hombre, el rey Saúl, era un hombre guerrero, mas sin embargo David era un jovencito que estaba ahí cuidando sus ovejas, pero una mentalidad tan diferente que él no dejó que el temor lo paralizara, sino todo lo contrario. Él pudo ver que ese gigante Dios lo podía destruir a través de su vida y fue una gran diferencia. ¿Por qué David pudo enfrentar a Goliat? ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? ¿Por qué? Porque David había aprendido a confiar en Dios. Esa fue la gran diferencia. Pero Saúl nunca aprendió a confiar en Dios. Pero David siempre puso su confianza en Dios. Y esa fue la gran diferencia. Y por eso David derrotó a Goliat, porque él había aprendido a confiar en Dios. Dice la palabra del Señor que cuando David vino al rey Saúl, y David le dijo a Saúl, yo voy a ir y lo voy a enfrentar, porque Dios siempre me ha dado la victoria, porque cuando ha venido leones y osos a querer a derrotar o devorar mis ovejas, yo salgo y los confronto. Y no dejo que ese león o ese oso venga a destruir una oveja. David ya había enfrentado leones y osos, porque él ya había puesto su confianza en Dios. Él ya sabía que Dios le daba la victoria cuando él pasaba por esos grandes desafíos en su vida. Y esa fue la diferencia. Por eso, cuando vino delante de este gran gigante Goliat, él sabía que así como Dios le había dado la victoria con el león y el oso, así de la misma manera, Dios le daría la victoria a enfrentar al gigante Goliat. Él no permitió que el temor lo controlara, lo paralizara, sino todo lo contrario. David se levantó en fe, confiando que de Dios era la batalla. ¿Cuántas veces nosotros estamos en medio de un gran desafío y vemos que no hay salida? Pensamos que ya no hay solución. Y estamos allí encerrados en cuatro paredes, mirando solamente el problema, la necesidad. Y pensamos que no hay salida, que ya no tenemos, que ya no hay solución para nosotros. Pero quiero decirte que si tú pones tu confianza en Dios, todo cambiará. Ese temor que hoy tú puedes estar experimentando en tu vida, se irá de tu vida. ¿Por qué? Porque de Jehová o de Dios es la batalla. Él es el que nos da la victoria en frente de cualquier desafío en nuestra vida. Y yo quiero que tú pongas tu confianza en Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 56:3. Dice, cuando siento miedo o temor, pongo en ti mi confianza. Este salmo lo escribió David.
David había aprendido a poner su confianza en Dios. Aquí miramos que David sí sintió temor, pero la diferencia es que él no permitió que el temor lo paralizara, sino que todo lo contrario. Cuando él sentía temor, dice, cuando siento miedo, cuando siento temor, pongo mi confianza en Dios. Cuando tú sientes temor, ¿dónde pones tu confianza? ¿En el temor o en Dios? No dejes que ese temor venga a paralizarte. Pon tu confianza en Dios. No mires lo grande de tu problema, no mires lo grande de ese desafío, de esa lucha, de esa necesidad, cualquiera que ésta sea. Pon tu confianza en Dios. David había aprendido a confiar en Dios, pero el rey Saúl, él nunca aprendió a confiar en Dios. Él fue un hombre que siempre se dejó llevar por el temor y el temor lo tenía paralizado. Y el temor no lo dejaba ver la victoria. ¿Ustedes creen que cuando David estaba ahí cuidando las ovejas y vio al león que venía a querer derrotar, devorar a esa ovejita, no sintió temor? Claro que sí sintió temor. Como dice aquí el Salmo, dice, cuando yo siento temor, pongo mi confianza en Dios. Él sintió temor cuando vio al león, cuando vino el oso a querer derrotar a sus ovejitas, pero él se levanta y con fe y confianza en Dios confronta al león, confronta al oso y los destruye. ¿Por qué? Porque él tenía su confianza en Dios. Por eso David pudo derrotar a este gigante Goliat, porque él ya había visto la mano de Dios obrando en su vida. Nosotros de la misma manera debemos de confiar en Dios. Cuando estemos enfrentando cualquier problema, cualquier necesidad en nuestra vida, todos nosotros pasamos por esos desafíos, por esas tormentas, por esas luchas. Pero la diferencia va a ser en que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza en Dios y no dejemos que el temor venga y nos ate, sino todo lo contrario. Nosotros sabemos que Dios ha prometido estar con nosotros y que Él ha dicho, mía es la batalla. Hay una promesa para cada necesidad que nosotros enfrentamos en la vida. Si es enfermedad, bueno, Dios nos ha dicho en su palabra que por medio de sus llagas hemos sido sanados, que Él ha llevado todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y en el nombre de Cristo nosotros podemos venir delante de Dios y pedir por esa sanidad. Si tenemos problemas económicos en nuestro hogar, en nuestra familia, pues podemos venir delante de Dios y pedirle, Señor, suple cualquier necesidad en mi vida, porque yo sé que tú eres poderoso. Así es que cualquiera que sea el problema, la necesidad que nosotros estemos enfrentando en nuestra vida, pongamos nuestra confianza en Dios. Si tú estás pasando por problemas en tu hogar, tu matrimonio, pues yo quiero decirte hoy en este día que te levantes en el nombre de Cristo y pongas tu fe y tu confianza en Dios. No dejes que ese temor te paralice. No permitas que ese temor venga a robar el milagro de Dios en tu vida. ¿Cuáles son esos temores que tú estás enfrentando ahorita en tu vida? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cuál es ese temor? ¿Crees que Dios no puede hacer el milagro en tu vida? ¿Crees que Dios no es poderoso para hacer lo que tú quieres que Dios haga en tu vida? Claro que sí. La palabra de Dios dice que para el que cree, todo es posible. Así es que no dejes que ese temor venga a estorbar, a robar, a detener el milagro de Dios en tu vida. Tú sigue confiando en Dios, tú sigue esperando en Dios. Porque los que confían en el Señor
seremos levantados. Dios dice su palabra, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será. Así es que no dejes que el enemigo te tenga atado, angustiado. Levántate en el nombre de Cristo y ven delante de Dios, porque Dios te da la victoria. Así es que aprendamos a confiar en Dios. Cuando vengan esos problemas, esos desafíos en tu vida, tú levántate y confía en Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Por qué necesitamos poner nuestra confianza en Dios? Mira lo que dice su palabra en Isaías 41:10. Dice, así es que no tengas temor. Hoy Dios te dice, no tengas temor, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios te está hablando hoy en este día y te dice, no tengas temor, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Así es que no dejes que el temor venga a estorbar el milagro en tu vida. Deposita todo temor en las manos de Dios y deja que Dios haga el milagro en tu vida. No tengas temor, porque Dios ha prometido estar contigo. Él dice allí en Isaías 41:10, ¿por qué no debemos de tener temor? ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido estar conmigo, así es que no voy a dejar que este temor me paralice. Voy a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Él ha prometido estar conmigo. Tú no caminas solo en medio de ese problema, de esa necesidad, de esa tormenta. Dios dice, yo estoy contigo. No tengas temor, porque yo estoy contigo. En segundo lugar, no tengas temor porque Dios ha prometido fortalecerte y ayudarte cuando estés pasando por esos desafíos o esas dificultades en tu vida. Dice, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Así es que no tengas temor porque Dios promete ayudarte, fortalecerte y estar allí en el momento de la angustia, del problema, de la necesidad. Tú no caminas solo en esa enfermedad. Tú no caminas solo en ese problema que ahorita tú estás enfrentando. Dios promete estar contigo. Dios promete ayudarte y fortalecerte. Dice, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Así es que Dios está allí para fortalecerte y para ayudarte. Dios no solo te fortalecerá y te ayudará, pero dice, yo te sostendré. Dice, no te sostendré con la diestra de mi justicia. Así es que tú no estás solo. Dios está allí para ayudarte, para fortalecerte, para sostenerte. Cuando tú sientas que ya no puedes más, Dios viene y te levanta. Dios no va a permitir más de lo que tú no puedas soportar. Dios está allí y Él te va a dar la salida. Así es que pon tu confianza en Dios. No dejes que el temor te paralice. No seamos como el rey Saúl, que toda su vida vivió una vida de temor. Desde que comenzó, desde cuando Dios lo llamó hasta el día de su muerte, él fue un hombre que vivió siempre en temor. Nosotros debemos de caminar en fe, en confianza en Dios. No dejemos ni por un instante que el temor nos paralice. Siempre cuando estemos enfrentando cualquier desafío en nuestra vida y sintamos ese temor, vengamos delante de Dios y digámosle, Señor, yo ya no puedo más. Yo renuncio a todo temor, toda angustia en mi vida y voy a poner mi confianza en ti. ¿Quieres ver ese milagro en tu vida? ¿Quieres ver esa restauración en tu casa, en tu hogar, en tu hijo? Confía en Dios.
pon tu confianza en Dios, como dijo David. Cuando siento temor, pongo mi confianza en ti. Yo quisiera que tú siempre repitieras este salmo cuando venga ese temor, ese miedo en tu vida. Salmo 56:3 dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿Cuáles son esos temores, esos miedos que ahorita tú estás teniendo en tu vida? Yo quisiera orar por ti para que tú puedas ser libre de cualquier temor, de cualquier ansiedad. Dios te ama y desea fortalecerte, desea ayudarte. Tú no caminas solo. Dios ha prometido estar contigo. Así es que ahí donde estás, cierra tus ojos y haz esta oración con todo tu corazón. Dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de ti con fe, sabiendo que tú escuchas mi oración. Yo te pido, Señor, que quites de mí todo temor, toda angustia, Señor. Ayúdame a confiar en ti, Señor. Sé que tú has prometido estar conmigo. No estoy solo, no estoy sola. Tú estás conmigo. Tú has prometido ayudarme, fortalecerme, Señor. Y tú has prometido sostenerme, Señor. Cuando yo ya no pueda, Señor, tú estás ahí para levantarme, Señor. Y yo creo esta promesa, Señor. Y te doy gracias por tu palabra, por tu presencia en mi vida, Señor. Echo en ti todo temor, toda angustia de mi vida, Señor. Y recibo esa paz y esa fortaleza que viene de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es que tenlo por seguro que Dios ha escuchado tu oración y Él está allí para ayudarte y fortalecerte. Así es que adelante, que Dios te bendiga y sigue confiando en Dios.